de quizás un concepto que no tenemos en el general o popularmente muy interiorizado, pero que hoy día vamos a tratar de hablar de forma súper práctica, de tener algunos tips, y me interesa también que a lo largo de la conversación o de la presentación, si van teniendo alguna duda, quieren hacer algún comentario, ahí pueden ir sacando el micrófono, o sea, poniendo el audio al micrófono y lo vamos conversando, ¿sí? Entonces, el tema central de hoy es gestión de nuestras emociones, ¿sí? ¿Qué vamos a ver a lo largo de la presentación? Principalmente aprender a relacionarnos de forma saludable con nuestras emociones, porque convivimos desde que nacemos con ellas, pero no necesariamente nos vinculamos o nos relacionamos de la forma más óptima. Entonces, vamos a partir por lo básico, que es qué significan las emociones, qué elementos contemplan este concepto, y lo primero es que hay que decir que las emociones son reacciones, como dice ahí, psicofisiológicas, que generamos de las interpretaciones que vivimos en nuestra vida. ¿Qué significa que sea psicofisiológica? Que cuando tenemos una emoción, esta no solo nos inunda o a nivel mental, como es donde comúnmente las tenemos a asociar, sino que cuando tenemos una emoción que es fuerte y es profunda, nosotros la vivimos en toda parte de nuestro cuerpo, incluso a nivel físico, como sale ahí, a nivel mental, a nivel emocional. Seguramente si ustedes se ponen a pensar en alguna pena que hayan tenido este último tiempo, o esas penas así que son como bien profundas, por ejemplo, del corazón, cuando nosotros tenemos una pena así, no la sentimos solo como en la cabeza, ¿no es cierto? Es algo que lo sentimos en el cuerpo, en el pecho, nos duele. Cuando tenemos rabia, también lo sentimos, podemos sentir un calor por todo el cuerpo, nuestras mejillas se ponen coloradas. Entonces, esto es súper importante tenerlo en cuenta, porque asumimos que las emociones es algo solo que nos pasa a nivel mental, pero es algo a nivel integral de la persona, físico, espiritual, etc. Y seguramente muchas veces a lo largo de la vida, y sobre todo en este momento, podemos estar así, ¿no es cierto? Como una montaña rusa de emociones este último tiempo. Y esto es súper curioso, porque a pesar de que las emociones nos acompañan de siempre en nuestra vida, o sea, incluso cuando somos bebés al principio somos netamente emoción, después vamos desarrollando otras habilidades. A pesar de que las emociones están siempre presentes, muchas veces nos resultan confusas, ¿no es cierto? Medias incontrolables, y de repente nos podemos pegar esos comentarios como sale ahí, pucha, no sé por qué hice esto, chuta, me pasé, o no quiero dejar, o sea, quiero dejar de sentirme así, no quiero tener más esta angustia, y estamos como en una constante como batalla de nuestras emociones. Y la invitación que yo les quiero hacer en este momento es que dejemos de ver estas emociones, sobre todo como las negativas, la pena, la rabia, qué sé yo, como enemigos, y comencemos a percibirlas como una valiosa guía. Esa va a ser la invitación. Porque las emociones siempre van a tener una función súper adaptativa con la realidad, ya sea positiva o negativa. ¿Y por qué son tan importantes? Y esto es súper clave, porque cuando no tenemos dominio sobre nuestras emociones, estas los tienen sobre nosotros, ¿sí? Y nos podemos encontrar a la deriva que pueden guiar nuestros estados internos. Es como un barco sin timón. Y lo irónico es que cuando nosotros tratamos de huir de una emoción, cuando decimos, ya, no quiero tener más pena, no quiero tener más rabia, quiero que se me pase esto, y le hago el quite, lo que hago ahí, o sea, ocurre el efecto contrario. La emoción se puede manifestar con más fuerza. Entonces, ¿qué pasa mucho? Yo lo veo siempre. Me guardo una pena o no, me guardo algo que no le quiero decir a una persona. Y me lo guardo, me lo guardo, me lo guardo, algo que me molestó, quizás. Y después llega la gota que rebalsa el vaso, ¿cómo se dice? Y estallo y le digo a la persona, ¿no es cierto? Vomito todo y no se lo digo de la mejor forma, por ejemplo.
O también pasa mucho que, no sé, tengo una pena y me la guardo, le hago el quite, hago como que no está, y que empieza, por ejemplo, me empieza a doler la espalda, o empiezo con un dolor de cuello, o empiezo con un dolor de guata. Y eso es que el cuerpo empieza a hacer síntomas, como decimos nosotros, de que, oye, hay algunas alertas acá que tenemos que poner ojo, que no necesariamente se atribuye a una enfermedad física, que es como lo más común. Ah, me duele la guata, voy a ver al doctor a ver que me dé una pastilla. Eso es lo más fácil. El camino difícil es poder ver quizás cuál es la emoción a la base. Entonces, como en resumen, no podemos escapar de ellas, por eso es importante poder relacionarnos bien. Y si lo llevamos a la situación actual, voy a hacer una pregunta abierta para que me puedan contestar en una palabra, si pueden definir cómo se han sentido en este tiempo. En una palabra, ¿cómo podrían definir su estado como emocional? Ansiosa. Ansiosa, ok. Acá en el chat dicen preocupados. Preocupado, sí. Fran, si tú pudieras, cansado, dice Jorge Jara. Sí, preocupado, cansado, ¿no es cierto? Ansioso de chuta, qué es lo que va a pasar. Y justamente es como son las emociones más frecuentes que podemos encontrar en este tiempo. ¿Sí? Fran, disculpa, ¿Sí? María Valderrama levantó la mano. Sí, sí. María. Quizás levantó por error o no. Está con el micrófono como disponible para hablar. Sí. Sí, bueno, no. Dale nomás, Fran, por favor. Bueno, cualquier cosa ahí me vas avisando tú, Titi, porque yo no veo a nadie más. Entonces, para... Sí, yo te aviso. Ya. Entonces, estamos así en este tiempo, son de los síntomas que la mayoría de las personas estamos viviendo, ¿sí? Estrés, ansiedad, incertidumbre, porque sabemos que esto puede tener un fin, pero no tenemos idea cuándo. Y ahí a quienes les gusta, ¿no es cierto?, tener más el control de las situaciones, como que más se conflictúa, complementando la vida familiar y laboral, en este caso con sus emprendimientos, ¿no es cierto? Tratando de sacar adelante el negocio, ver qué voy a hacer, a lo mismo quizás estoy conviviendo con más gente en un espacio más reducido, con niños, entonces es mucho el agobio que podemos estar sintiendo. Adaptación a las tecnologías, ¿no es cierto? O sea, quizás primera vez que varios se encuentran como frecuentemente en este espacio, que hay que ocupar sí o sí elementos tecnológicos para relacionarnos, eso también. Todo lo nuevo en el fondo nos genera como desajustes a nivel interno, donde tenemos que empezar ahí a acomodarnos, y eso muchas veces puede costar. Y agotamiento y malestar general. Seguramente varios de estos conceptos los han escuchado y los están viviendo ahora, y hay que partir de la base de que en este momento sentir esto es absolutamente normal, y quizás lo anormal o lo más curioso sería, no, decir yo estoy regio estupendo, no me pasa nada, sería como lo más extraño quizás en este momento. ¿Y qué podemos hacer con todo esto? Primero, ya lo había dicho antes, no reprimir, chiquillas, chiquillos, no reprimir. En contra de lo que se nos impone siempre de forma social y cultural, manejar las emociones significa comprenderlas y aceptarlas. ¿Por qué en contra de lo que se nos impone de forma social? Porque siempre comúnmente como que uno, o sea, la sociedad espera que uno esté bien, ¿no es cierto? Que uno esté bien y cumplan todos los roles que tiene que cumplir, como mujer, como mamá, como pareja, como emprendedora, y son demasiadas cosas que siempre se nos exige estar cumpliendo. Cuando a alguien le preguntan, oye, ¿cómo estáis?, uno siempre por inercia dice, bien, ¿y tú? Como que no nos acostumbramos a decir, pucha, no, quizás no estoy bien, estoy mal. Obviamente no lo voy a hacer con todas las personas que me preguntan, pero sí, de repente tengo espacios y tengo la confianza y me puedo permitir el decir, puta, no estoy tan bien. También se nos impone o se nos sanciona de repente a las mujeres, sobre todo, de que expresamos mucho, de que somos muy emocionales. Entonces también es como, ya, es súper intensa, y también como que
eso minimiza las ganas justamente de querer expresarse. Y en el caso de los hombres también ahí tienen como una sanción social de que cuando expresan sus emociones les pueden decir, oh, eso no es de hombre, ¿no es cierto? Los hombres no lloran. Entonces, como que siempre el tema emocional como que se pone debajo de la alfombra, como se dice. Y la idea es acá justamente aprender, como dice ahí, a fluir de forma plena en su presencia. Vamos a ir viendo tips de cómo hacemos eso. Entonces, lo primero es entender que aprender a manejar las emociones es un proceso súper bonito de que al final uno se encuentra consigo mismo. Y que es algo que quizás en este tiempo también se ha dado mucho como de hacer esas reflexiones y bueno, de entender de que su sentido realmente es un instrumento de comunicación. Las emociones surgen por algo y traen un mensaje. Lo que debemos hacer es cómo interpretamos ese mensaje. Entonces, cuando hablamos de gestión emocional, hablamos de la capacidad, como les decía, de relacionarnos de forma saludable con nuestras emociones. No quiere decir no voy a estar más con pena, no voy a estar más con rabia, voy a estar funcionando al 100. Eso no es. Es cómo yo con esta pena, con esta rabia, con ansiedad, puedo ir llevarla de buena forma y puedo seguir transitando mi vida y funcionando. Hay que reconocer y validar las emociones. Acá puse una frase que a mí me encanta, que es súper simple y gráfica: está bien estar mal. Está bien estar mal, chiquillas, chiquillos, sobre todo ahora, en una situación en que estamos, imagínense, en una pandemia. O sea, ¿cómo no vamos a permitir, no nos vamos a permitir transitar por esos espacios que quizás no nos gustan tanto, como la ansiedad, como el estrés, pero es peor decir, quiero dejar de sentirme así, porque no tiene relación con la situación en la que estamos. Cuidado con la sobreexigencia, lo que les decía antes, como a nivel social, siempre como que queremos estar funcionando full y no necesariamente tiene que ser así siempre. Y además, tener una gestión emocional nos ayuda a ser honestos con nosotros mismos, pero también con los demás. Acá tengo otra frase que me encanta, que es que las emociones negativas tienen mal marketing, ¿ya? Porque todas estas emociones que yo les decía, la ansiedad, la pena, la rabia, tienen una intención positiva a la base. Por ejemplo, cuando yo tengo rabia, que es una emoción como socialmente negativa, se asocia la rabia a que pasaron a llevar mis límites personales. Entonces, la intención positiva a la base de esa rabia es querer cuidarme, porque pasaron a llevar mis límites, ¿sí? La envidia, que también es como un sentimiento súper sancionado socialmente, también tiene su intención positiva a la base, pucha, la envidia muestra finalmente un estado deseado, algo que a mí me podría gustar, o sea, querer lograr, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es entender cuál es el mensaje detrás de la emoción. ¿Hay algo en el chat? ¿Que vi que se movía? Ah, no, nada. era de los mensajes anteriores. Ya, entonces, ¿cómo hacemos para entender este mensaje? Porque podemos decir, sí, escucha la rabia, escucha la pena, pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, primero entendiendo que la clave para gestionar nuestras emociones no es hacerle el quite, no es rodearla, sino que es atravesarlo. Para eso tenemos que primero darle foco a nuestra conversación interna, que eso es algo que ya hacemos. O sea, nosotros en el diario, en el cotidiano, estamos hablando con nosotros mismos. La otra vez leía que el 70% del día conversamos con nosotros mismos. Y si estamos conversando tanto, saquémosle provecho a esa conversación, porque muchas veces esa conversación interna tiene que ver solo con cosas negativas o preocupaciones y no con realmente querer entender quizás algo. Esto nos ayuda a empoderar, a tener autocrítica y a reconocer los errores y sobre todo a tener soluciones, ¿sí? Es como que a mí de repente me dijeran, siempre doy este ejemplo, oye, tú eres súper mal genio. Y yo dijera, ¿qué no? Si no soy mal genio, ¿dónde la viste? O sea, si yo no hago
el análisis de que efectivamente soy mal genio, nunca tengo la base para poder mejorarlo. ¿Sí? Entonces, a través de la conversación interna yo también puedo ir mejorando esas cosas que no me gustan de mí. Ser receptivo con la visita emocional, ya les decía, así como dejar de decir, pucha, no quiero sentirme así, quiero dejar de tener rabia, o quiero dejar de tener esto. O sea, veamos por qué surge y qué podríamos hacer. Y eso también, el último párrafo es súper importante, que tiene que ver con que mi relación interna, o sea, cómo yo me vinculo conmigo mismo y cómo me relaciono conmigo mismo, sí o sí va a co-crear las relaciones externas. Entonces, si yo tengo una mala relación conmigo mismo, probablemente eso se va a traducir en que voy a ir teniendo otras relaciones malas con los otros. ¿Sí? Como se dice, todo tiene que partir por casa, siempre. Ya. Otro tips, intentar dejar en bandeja de entrada sus preocupaciones. Esto es como, pasa que nosotros en el día quizás, obviamente ustedes están quizás trabajando en sus emprendimientos, realizando actividades de la casa, qué sé yo, y llega una preocupación, un pensamiento recurrente, y quizás estoy en un momento que no lo puedo tomar y no lo puedo procesar y darle la vuelta, entonces bueno, algo súper práctico, lo puedo dejar anotado y en algún momento del día, cuando pueda darme ese espacio de reflexionar acerca de ese pensamiento que me daba vuelta, poder hacerlo. Entonces lo dejamos como en esta bandeja de entrada. Ya, esto también es súper importante. Escuchar y analizar todas las emociones por igual. Porque ¿qué pasa? Que en el común uno se hace especialista en algunas emociones. Hay gente que, por ejemplo, es especialista en siempre estar feliz y no se permite tener espacios de quizás de pena, de transitar la pena. O hay gente que le pasa lo contrario, que no se permite, bueno, tiene que ver como por cosas más de la infancia y todo, pero que no se permite ser feliz y siempre transita en la pena. Entonces esas cosas pasan. Ojo con que no le prestemos más emociones a unas que a otras. Y también clave, comprender, chiquillas y chiquillos, que nadie puede hacerse cargo de mi demencia emocional. Esto sí que cuando yo lo entendí me cambió la vida. Porque pasa que en el cotidiano siempre uno responsabiliza a otros de mi bienestar, de mi felicidad, de mi rabia. Bueno, cuando somos niños, obviamente a los padres les atribuimos toda esa responsabilidad. A medida que vamos creciendo, pasa mucho con a las parejas, que uno le entrega a la pareja la responsabilidad de su bienestar, de su felicidad, de su placer, de todo, y que si eso no está, estoy mal, y eso es una tremenda carga para la otra persona. O sea, imagínense, entregarle la responsabilidad a otro de mi felicidad. Entonces siempre, nuevamente, todo tiene que partir por casa y la única persona que es responsable de cómo me siento soy yo mismo, de cómo me vinculo en realidad con esa emoción. Ya, este es un tip súper práctico y que es muy de la psicología y que siempre ahí los psicólogos lo tenemos presente, que es el poder de la escritura. En este caso yo puse como responderle a tu emoción. El hecho de escribir, quizás, ojalá con puño y mano, ¿no es cierto?, tener una bitácora interna. Quizás muchas veces no tenemos a quién decirle estas cosas, o digo, pucha, capaz que estoy pensando puras tonteras y no las quiero compartir. Compartirlas conmigo mismo a través de un libro, una bitácora, es súper terapéutico y súper sanador, chiquillas. Se los recomiendo mucho. Puedo dejar fluir mi inconsciente, liberarme de algunas cosas y llevar una bitácora de mi mundo interno que también me sirve como guía. Ya. Acá vamos a ver, ¿hay alguna duda respecto a lo que hemos visto anteriormente? Bueno, hay cualquier cosa me van diciendo. Acá vamos a ver cómo enfrentar situaciones difíciles con otros, ¿sí? Quizás varios de ustedes viven con más gente o están en un rol que están cuidando a alguien o conviviendo con sus hijos, familiares, etc. Entonces, además, ¿cómo hacemos para enfrentar esta situación que ya es difícil con uno mismo?
¿Cómo lo hacemos para enfrentarlo con otros y no fallar en el intento? ¿Sí? Primero, centrarnos en el momento presente. Esto puede ser así como que suena muy, muy a la ligera, pero es increíble el poder que tiene de centrarnos en el momento presente. ¿Por qué? Porque ahora la mayoría seguro de ustedes está, ¿no es cierto?, estamos muy ansiosos y pensando, pucha, lo que va a pasar, que sí, que no. Y tengo ahí, como se dice, en la cabeza un rollo mental y me paso 800 películas. Y en realidad nosotros, acá con esta pandemia ya quedó en descubierto, no tenemos el control de nada de lo que pueda pasar en el futuro. Entonces muchas veces, o sea, podemos tener control de algunas cosas, pero no vamos a saber lo que puede ocurrir. Entonces hay la invitación, centrémonos en este momento, porque cuando estamos pensando mucho lo que podría pasar, perdemos las posibilidades que tiene el presente o las oportunidades que podríamos tener en el presente porque estamos pensando en qué podría pasar. Entonces por eso se dice que la ansiedad es como exceso de futuro y la depresión, las penas son exceso de pasado, donde tengo mis pensamientos recurrentes a cosas que viví, que me traen nostalgia y que también me pueden traer algunos dolores. Entonces, eso es normal, es parte de, pero un buen ejercicio es concentrémonos en el aquí y el ahora y qué de esta realidad y de estas posibilidades puedo ocupar y puedo hacer algo. Lo otro, súper importante, autocuidado. Ya lo dijimos anteriormente, o sea, la única forma de poder relacionarme de buena forma con otros es estar bien yo. Hay distintas formas de autocuidado. Un autocuidado sería como encontrar la forma en que yo puedo ir canalizando mi estrés o mi ansiedad o todo lo que estoy viviendo en este momento, pero de buena forma. Porque pasa mucho que a veces ya la ansiedad que hacemos, comemos en exceso, pero quizás obviamente eso no va a ser lo más saludable. Entonces busquemos formas saludables en que vamos canalizando nuestro estrés, nuestra rabia, nuestra pena. Yo les voy a ir dando unos ejemplos, pero acá esto es como algo súper personal porque yo siempre digo, no existe el traje a la medida que les quede igual a todas. Hay algunas que les puede servir, por ejemplo, como autocuidado el tema de escribir. Y escribe su mundo interno y su bitácora. Hay otras que quizás no les sirve eso. Hay otras que pueden tejer o hacen algún deporte o cocinan. O ahí, en el fondo, cada uno debe hacer el ejercicio de ver qué me puede hacer mejor. ¿Qué más? Dejar de tenerle miedo a las emociones negativas, ¿sí? Ya lo decíamos. O sea, como la pena, la rabia están, son parte de, y hacerles el quite es peor. Y pasa mucho que cuando de repente nos encontramos con alguien que nos dice, hoy tengo pena, me siento mal, hay como que la reacción innata es decir, ya, pero tenéis que estar tranquilo, ya se te va a pasar, no estés triste. Y como que quiere justamente contener, reprimir esa pena, en vez de decir, pucha, entiendo que estés triste, yo también lo estaría si fuera así, o también me pasa, ¿sí? No, dejemos de pensar que es malo transitar por esos estados, a veces es súper saludable. Mantener la calma. Mantener la calma, ¿no es cierto? Esto es como cuando vemos de repente que se reta a los niños y uno le dice, ya, pero cálmate. Y uno está histérico, ¿no es cierto? O sea, si queremos estar apoyando también a otros o si queremos estar conviviendo con otros, es súper importante tratar de mantener la calma y si estamos mal, también poder decirlo. Pucha, ¿sabéis qué? Hoy día amanecí mal, no quiero quizás conversar o quiero que me molesten menos o explicar o verbalizar lo que me está pasando. Dejar de pensar que tengo que solucionar todos los problemas, ¿no es cierto? No todo está al alcance de nuestras manos. Ocupémonos de lo que efectivamente podemos hacer y cuáles son nuestros recursos. Y esto también es fundamental, apoyarse en las redes cercanas y de confianza. A veces solo el hecho de decir, como les decía, lo que me pasa, verbalizar cómo me siento, eso ya de por sí es algo súper terapéutico y súper sanador. Entonces, si tenemos redes que son cercanas, que nos quieren, que sabemos que que nos pueden escuchar, hagámoslo. Eso es súper importante y ahora todavía la tecnología nos está permitiendo eso. La otra vez leí algo súper interesante que
en realidad el término de distancia social estaba mal puesto, porque lo que se está pidiendo aquí es una distancia física, pero no una distancia relacional, vincular con la gente que yo quiero, ¿sí? Y bueno, ver posibles redes de apoyo en los territorios, ¿no es cierto? Este mismo espacio. Muchas veces también nos perdemos de posibilidades porque no conocemos, porque estamos quizás con la cabeza puesta en otras cosas y no vemos quizás de las distintas instancias que pudiésemos tener, sobre todo en los territorios. Y bueno, acá ya tengo algunas reflexiones que me interesa compartir con ustedes, que lo primero, somos más que emoción, ¿sí? Naturalmente, sí, la emoción llega y nosotros la vivimos, transitamos y entendemos este mensaje, la emoción me entregaría su mensaje y después se desvanecería. Y esto es súper importante, que nosotros de repente podemos estar enojados, podemos tener rabia, ansiedad, miedo, todo lo que podemos sentir en este tiempo. Pero eso no nos define únicamente como personas. Nosotros somos mucho más que solo las emociones por las que transitamos. Y bueno, acá una de las últimas reflexiones que me gustó mucho, que es poder elegir qué camino quiero transitar en este tiempo. ¿Sí? Acá tenemos 3 caminos. Tengo una zona de miedo, donde me irrito, donde me quejo, donde pienso solo en mí o dejo de hacer cosas por temor. Tengo una zona de aprendizaje, donde puedo identificar estas emociones, entiendo que no puedo tener el control, dejo de consumir excesivamente lo que me hace mal. Por ejemplo, si veo que en las noticias están todo el tiempo hablando puras cosas trágicas, desconectarme un rato, no ver tantas noticias, dejar de lado lo que ya entiendo que me hace mal y predisponerme positivamente. Y lo otro es la zona de crecimiento, que es quizás pensar en qué podría ayudar al resto. Esto es súper importante, encontrar un propósito, algo que me motive, algo como tener una guía, un foco para este tiempo también es súper importante. Aprender, y algo que a mí me encanta y que creo que es algo de las cosas más potentes, que es agradecer. Agradecer las cosas que uno tiene, porque comúnmente, pucha, es súper fácil quejarse por lo que te falta, pero no siempre creo que hacemos el ejercicio de agradecer y de tener la gratitud de todo lo que puedo tener. Ahora, esto, chiquillos, súper variable, porque también, como en todos los caminos de la vida, yo de repente puedo decir, no, ya voy derechito por mi zona de aprendizaje, voy súper positivo y voy bien. Y pucha, y me paso la zona de miedo. Y está bien, es normal. Lo importante es no quedarse pegado, estancado, como se dice en esa zona, sino que poder ir transitando y poder posicionarme donde me gustaría realmente estar. Pero si de repente paso por el miedo, o sea, está bien, es parte de. Por último, les tengo aquí algunos ya datos más prácticos para poder ir canalizando quizás estas emociones. Primero es pedir ayuda, si lo necesitamos, ¿sí? Ya sabemos que estamos en una situación súper compleja, difícil, y que, pucha, no tengo por qué podérmela solo. Si puedo pedir ayuda, o sea, si quiero pedir ayuda, hacerlo. Ahí les tengo 2 datos de psicólogos voluntarios, donde se pueden comunicar. En el CECIT especialmente estoy yo como voluntaria, y también se los recomiendo mucho. El trabajo que se está haciendo es súper profesional y completamente gratuito. También ahí tengo datos para trabajar la educación emocional, que siento que esta es mi gran crítica durante todo este tiempo, pucha, que hace falta hablar de estos temas quizás desde el colegio, desde siempre, como tener interiorizado. Y bueno, ahí para trabajar con los niños, una película Intensamente, un cuento, El pájaro del alma. Ahí les dejé el audiolibro. Les dejé ahí clases de yoga como sugerencia. Aquí estos son todos sugerencias, porque les decía, cada uno tiene que encontrar lo que le haga más sentido y esté más acorde con su personalidad. Pero dejé el yoga porque el yoga está súper comprobado que es por excelencia la disciplina que me ayuda para el estrés y para la ansiedad y para todas estas emociones. Me gusta mucho porque, a pesar de lo que se cree,
todo el mundo puede practicar yoga, no hay límite de edad, ni de cuerpo, ni de estado físico. Y además es algo donde no necesito más que mi propio cuerpo para realizarlo. O sea, se pone comúnmente un mat, una colchoneta, pero en realidad es algo que pudiese yo hacer en la alfombra de mi casa, donde no necesito gran espacio, no necesito mancuernas ni cosas, solo mi cuerpo y la voluntad de querer hacerlo. Para eso les dejé ahí algunas, para los que tienen redes sociales y les gustan meterse en Instagram, clases en vivo, a las 6 de la tarde con Yoga Woman, otras clases para principiantes de 25 minutos por YouTube, si quieren animarse, probar. Clases a las 9 de la mañana también para los que prefieren AM. Meditación, que también es súper bueno, que es la disciplina que también te ayuda mucho a concentrarte en el momento presente. Ahí les dejé un link de YouTube y de Spotify de meditaciones guiadas. También podemos ocupar la tecnología y en los celulares hay miles de aplicaciones de meditación con música que te van guiando, súper bueno. Les dejé una playlist también de mantras para el corazón, me encanta esa, súper buena. Música de relajación. Y también les dejé acá, bueno, esto se los vamos a mandar, ¿sí? Pero les dejé acá 3 técnicas de respiración con los videos ahí para que los puedan revisar, que eso es súper bueno porque a través de la respiración nosotros le mandamos la señal al cerebro de si estamos en un estado relajado o de peligro. Entonces por eso uno escucha tanto que dice, ya, pero respira, tranquila. Es algo que se escucha mucho porque es real. La respiración está directamente relacionada con nuestras emociones. Y cuando tenemos respiraciones que son de inhalación más corta, tiene que ver con que es peligro, como que estamos, el peligro, versus la exhalación, que es lo que se asemeja al relajo, ¿sí? Entonces ahí tienen distintos videos para poder ir trabajando, son técnicas de respiración que los ayudan para el estrés y la ansiedad. Muchas gracias. Dejo ahora el espacio abierto si es que tienen comentarios o si quedó alguna duda. Sentí que fui